bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les vengo a hablar sobre la ley del solo sí es sí, que fue aprobada en España en noviembre del año pasado y que está causando más controversias, debido a que la catedrática de Derecho Penal, Patricia Faraldo, quien fue una de las redactoras de esta nueva legislación en España, reconoce que eran conscientes de que algunos agresores podrían ser beneficiados por esta nueva ley. Se supone que esta es una ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que apoya a las mujeres feministas. Pero la polémica con respecto a esta ley aumentó debido a que se llevaron a cabo 300 rebajas de condena a agresores desde que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Según Patricia Fajardo, ellos sí habían contemplado este escenario y mencionó lo siguiente: sabíamos que las penas se reducirían, sí, algunas, porque otras aumentaron notablemente, relató en una entrevista de La Opinión a Coruña, a lo que añadió que lo que no sabíamos era la reacción que iban a tener los medios de comunicación. También menciona que esto es algo normal en todas las reformas penales que se realizan. Sin embargo, esta aplicación reactiva la norma más beneficiosa para el reo y mantiene al Poder Ejecutivo de Sánchez sumido en tensiones entre sus dos socios, lo que viene a ser la parte de Unidas Podemos, a la que pertenece la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la legislación, es partidaria de no tocar una coma, mientras que el lado socialista aboga por retocar la normativa y aumentar las penas. Y en los últimos días el Ministerio de Igualdad ha estado dando por hecho e insistiendo mucho que esta reforma se va a llevar a cabo. Pero ellos insisten en que el problema está en la incorrecta aplicación por parte de una minoría de jueces, que pues obviamente sabemos que tanto en España como aquí en México la mayoría de los jueces son unos corruptos vendidos. No digo que los políticos no lo sean, porque solo ven por sus intereses, pero la mayoría de los problemas que se dan con respecto a este tipo de personas que cometen actos delictivos y que quedan impunes de alguna manera se da principalmente por la corrupción de los jueces. Y hay que recordar que España es, por así decirlo, como el México de Europa. Ellos son muy corruptos y desde que estuvo la conquista en nuestro territorio, ellos ya lo eran. Patricia Faraldo explicó en El Confidencial que se creó un tipo penal nuevo, fusionando los delitos de abuso y agresión, por lo que se incluyeron conductas que antes eran de escasa importancia, lo que obligaba inevitablemente a bajar algo las penas. Estos dos tipos de crímenes que estaban antes separados y que se juzgaban diferente, lo fusionaron. Y yo creo que esto es un problema, porque no es lo mismo algún tipo de agresión leve a algo ya mucho mayor. Yo creo que sí se debe de separar este tipo de actos. Pero igualmente que también se subieron otras penas, porque se hizo un reajuste de todos los delitos, no solamente de este. Así bajó la condena para algunas conductas y subió la de otras, pero recalcó que ante este escenario no esperaban este revuelo mediático, que califica de absolutamente desproporcionado. Ella sostiene que lo que está sucediendo es algo que entra en los parámetros normales de cuando se hace alguna reforma a alguna ley penal y que los medios de comunicación son los que solamente han dado a conocer que se empezaron a bajar lo que viene a ser las penas de los presos sin mencionar nada más al respecto. Y mencionó que también que en otros tipos penales se han subido bastante. Ella mencionó que lo importante para la protección de las víctimas no radica en lo que viene a ser la gravedad de las penas, sino en desplegar cuanto antes las herramientas que contempla la ley, que todavía no están dotadas económicamente. Pero, pues, obviamente algún tipo de falta o de agresión de delito que es muy grave y que incluso puede arruinarle la vida a otra persona, no va a ser lo mismo que una agresión menor. Y yo creo que en ese tipo de casos se debería analizar para, si es algo muy grave, realmente no bajar las penas. También menciona que ese decálogo de medidas contempla una mayor dotación de recursos para la Fiscalía y fuerzas de seguridad dedicadas a las mujeres víctimas de violencia a una atención psicológica y psiquiátrica, porque hay que recordar, no sé cómo sea en España, pero cuando aquí a México vas y haces la denuncia, yo creo que en todos lados es igual, revictimizan demasiado a las personas y de por sí ya pasó
por lo que viene a ser ese proceso tan difícil y ella está sufriendo internamente, ¿para qué revictimizarlos dentro de la fiscalía? Aunque también hay que hacer investigaciones muy profundas y muy serias de parte de las autoridades para que de igual forma no se caiga en darle penas o de castigar a personas que son inocentes y que se les estuvo levantando falso, y que se ha estado viendo bastante que se está utilizando todo esto para muchos casos levantar falsos en contra de una persona, simplemente porque te hizo algo, porque te cae mal. Entonces hay que ver qué personas realmente están cometiendo una falta y merecen ser castigados, y a cuáles personas se les está levantando falsos y terminan en prisión sin realmente deberla. Según esta experta, ella se mantiene en contra del populismo punitivo, ya que también menciona que España tiene las condenas más altas de toda Europa, y para ella una condena más alta no es sinónimo de más protección, puesto que según ella los delincuentes no las toman en cuenta al momento de volver a recaer en su delito. Pero si ya se sabe que esta persona pues ya cometió el delito muchas veces y no tiene reparación, yo creo que en un momento dado sí se le debería dar cadena perpetua. También los sistemas penitenciarios no son muy buenos, y la mayoría de las personas, hay unos que sí se arreglan y vuelven a hacer su vida, la reconstruyen, pero hay muchas personas que vuelven a caer en lo mismo. Entonces también depende mucho de hacer ese tipo de test psicológicos y psiquiátricos para ver si la persona realmente se está rehabilitando, porque hay que recordar que muchas de estas personas le arruinaron la vida a otro ser humano. La titular de Igualdad, Montero, que a mí la verdad no me cae bien, porque yo siento que ella tiene una ideología muy radical, muy 2030, y no me pareció lo que dijo una vez de que los niños tienen derecho de tener relaciones con quien se les dé la gana. La siento yo muy libertina y apoyando mucho todo este tipo de cosas antinaturales. Se ha mostrado en repetidas ocasiones contraria a este punitivismo. Si bien la reforma planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, según apuntó Félix Bolaños, va en esa dirección, en la de aumentar unas penas que, sin embargo, no podrían aplicarse de manera retroactiva. Desde que entró en vigor la nueva ley, hay alrededor de 20 presos que han sido excarcelados y aproximadamente 300 agresores han visto reducida su condena. Este es un proceso irreversible, ya que los condenados pueden acogerse a la ley más favorable que haya estado en vigor después de haber cometido el delito, es decir, la irretroactividad de las normas que sean más gravosas para el reo. Debido a esto, cualquier cambio posterior que endurezca las condenas no le sería de aplicación, aunque sí serviría para juzgar los delitos que se hayan cometido, posteriormente a que quedara liberado. De manera que en este escenario en el que se mueve Moncloa en la necesidad de resolver estos problemas a futuro, la postura pública de los miembros del gobierno ha sido defender esta nueva norma, pero Sánchez se quedó con las ganas de todas maneras hacer algo al respecto, y ahora se espera que esta modificación sea acordada por los dos grupos del gobierno y que salga a la luz lo más rápido posible. Esta ley se vio impulsada a raíz social a partir de un abuso que hubo conocido como la manada hacia una chica de 18 años por un grupo de 5 hombres, perpetrada en las fiestas de San Fermines de Pamplona en el año del 2016. A los 5 ellos solamente los acusaron por delito de abuso, y esto propició una oleada de protestas en todo el país, y por eso mismo tuvieron que revisar la sentencia por el Poder Supremo y elevaron la sentencia a 15 años para cada uno de los condenados. En aquel entonces la legislación distinguía entre abuso y agresión y no era algo igual como en este momento, y pues tomaban en cuenta muchas cosas en función de que si se había producido violencia e intimidación, dejando en algunos casos a algunas víctimas más desprotegidas, como en el caso, por ejemplo, de niños o niñas de corta edad, o personas que hubieran sido sometidas contra su voluntad químicamente, o hacia mujeres que no se hubieran defendido. El Ministerio de Igualdad hizo propio el clamor de las calles y prometió eliminar la diferenciación entre abuso y agresión. Y por eso es que propusieron mezclar estas dos normas, que agrava unas cosas pero atenúa otras. Al englobar diferentes conductas, el abanico de penas se ensanchó y en algunos supuestos la pena mínima descendió. Son estos supuestos los que están dando lugar a rebajas de las condenas. La mayoría de los tribunales
ha interpretado que si la pena que había sido impuesta está dentro de este nuevo abanico, la pena debía de mantenerse. Mientras que algunos han interpretado de que si el reo condenado a la pena mínima y que ahora la pena mínima es menor, esta pena debería de ser rebajada. Pero por lo general en el derecho lo que pasa es que cuando a ti te condenan y la ley es positiva en el momento de que a ti te condenan, pues se te aplica ese tipo de legislación que estaba vigente cuando sucedió lo de tu delito. Y Montero sacó a pecho por la norma que la ley del solo sí es sólida y de carácter integral y que permite por primera vez al Estado y de forma pionera, como está reconociendo el propio Parlamento Europeo, ofrecer la protección integral de las mujeres que son víctimas de violencia, que tienen derecho a recibir, es lo que mencionó en una rueda de prensa. Pero hay que recordar que tanto los políticos como estos grupos realmente no ven por el beneficio de las mujeres violentadas. Es solamente una manera de ellos sacar provecho político de esta masa crítica que los sigue con una ideología que realmente ni siquiera les pertenece a ellas, sino que solamente son una masa política crítica que les ayuda a estas personas a conseguir sus objetivos de la Agenda 2030, con la ideología de género. También mencionó que ellos comparten también la preocupación de la sociedad española por las decisiones judiciales de rebajas de las penas, que según ella no corresponden ni con el decreto de la Fiscalía, ni con la propia ley del solo sí es sí, ni con el espíritu y voluntad del legislador. En ese primer caso, el acusado fue condenado por el mínimo por el delito de abuso, solamente 8 años. Y con la entrada en vigor de la nueva legislación, el abogado solicitó el cambio al nuevo mínimo establecido para el delito de agresión a una menor de edad, que queda solamente en 6 años. Así que la pena mínima de prisión que hay para este tipo de delitos es solamente de 6 años de prisión. Razón por la que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 del Código Penal, la pena resulta más favorable para el reo, por lo que procede a la revisión, en el sentido del interesado del acusado. Pero yo creo que aquí hay varios factores que son muy importantes, porque todo este tipo de ideología de género nos está haciendo que nos salgamos de los roles naturales que teníamos, como por ejemplo como familia. Y hay que recordar que la primera construcción política, la primera sociedad política, asociación política que existe es la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Y cada quien dentro de una familia tenemos diferentes roles. Y es lo que nos hace parte de una sociedad unida. Si hay una familia unida, es mucho más difícil que los gobiernos puedan quebrantarte o implantar diferentes cosas represivas, porque estás apoyado por tus seres queridos y por tu familia. Y lo que han estado intentando hacer todas estas ONGs, organismos mundiales, con todo este tipo de cosas, es destruir el núcleo familiar para meter diferentes ideologías que crean separatismos entre nosotros. Te agarran desprevenido, solo, y es más fácil vulnerarte. Esta nueva ley quiere plantear todos los delitos como agresión. Y esto implica que se abre la horquilla de los delitos y que cambian las penas. El que lo mencionó en Twitter fue José María de Pablo, que es abogado penalista y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Fuentes del Ministerio de Igualdad aseguran a Onda Cero que el problema no es la nueva ley de libertad, puesto que se trata de un caso en el que un padre abusa de su hijastra, y en este supuesto el juez no ha considerado el artículo 181.2 que establece las mismas penas que la ley anterior, que van por lo general de 5 a 10 años, y por ello insisten en que no se puede rebajar a un grado como ha hecho la Audiencia de Madrid, cuando concurre el prevalimiento de una situación de superioridad, convivencia o parentesco. También advierten el riesgo de una justicia machista, que pues obviamente es parte de la ideología de género, como ha comunicado el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta primera rebaja es un precedente para otros casos similares. Onda Cero mencionó que ha tenido acceso a 20 revisiones judiciales que han supuesto una reducción de condena a abusadores, un hecho que pronosticaban los juristas y que ya apuntó en una entrevista en Más de Uno el fiscal general Álvaro García Ortiz. Y él mismo mencionó que cada caso es cada caso y pues cada situación es realmente diferente como para aplicar lo mismo a cada uno.
Y el Ministerio de Igualdad, desde que lo sacaron a mí no me pareció, ya hice otros videos con respecto a esto, de hecho se los enseñé, por el libertinaje y la depravación que estaban promoviendo en los niños. A mí esto no me parece. Los niños son niños y deben de respetar su infancia. Se supone que corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de la política del gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de todo tipo de violencia, discriminación. Y esto no se está haciendo de ninguna manera. Al contrario, están perjudicando tanto a las mujeres como a los menores por impulsar este tipo de cosas que están destruyendo a las familias y que realmente no dejan que el menor se desarrolle y piense por sí mismo. Porque tú al estarle metiendo ciertas ideas de, por ejemplo, esterilización, de que desde jóvenes pueden estar con quien se les dé la gana, y ese tipo de ideas no los van a encaminar a que ellos sean más libres como personas ni que se sientan mejor. Los están llevando hacia la vida que ellos quieren para controlarlos más fácil con la Agenda 2030, porque la vida del libertinaje no te deja nada bueno en el interior, te quedas vacío. Entonces es muy importante que estos jóvenes se desarrollen bien, pasen tiempo con su familia y que ellos por su lado vayan conociendo realmente cómo son sin que les quieran imponer a la fuerza una ideología de género que lo que quiere es destruir el núcleo familiar, que es el poder político primordial de la sociedad. Me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan. Si les gustó, espero que le puedan dar like, suscribirse y que me ayudaran a compartirlo para llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Annyeong!